Bienvenidos correlones al circuito de Mount Panorama. Estamos en la serie de prototipos P1 y voy a correr a bordo del Audi R18 e-tron Quattro 2014. Esta categoría es una de las más difíciles porque los coches son muy rápidos y sensibles en la dirección. No son muchos los jugadores que tienen la capacidad de controlar estas máquinas. Trato de ir con precaución para anticipar el embudo, pero no fue suficiente y me empujan contra el muro. Regreso a la pelea buscando un espacio libre para avanzar. Son 10 vueltas en el circuito y voy a usar una estrategia de neumáticos blandos para hacer una parada, lo que significa que este juego de gomas deben soportar 5 vueltas completas. En la subida son varios los corredores que se quedan estampados en el muro y esto me da un puesto entre los 10 primeros. Pero no calculo bien la frenada y reboto con el muro yo también. Recupero la tracción y trato de no quedarme atrás. El Porsche le hace un contacto al Ginetta y ambos se van directo al muro. Pero el Ginetta me impacta en un costado y me pone a trompear. Consigo recuperarlo, pero he perdido todo mi avance. Ahora entiendo que esta carrera va a ser un caos. Empezamos el descenso de la montaña y consigo un espacio para escurrirme. Detrás de mí viene un conocido colega que también es creador de contenido de Forza. Skerdor 14 está intentando sobrevivir al descenso, pero lo empujan en un costado y lo arrastran contra el muro. Mientras tanto, yo estoy aprovechando este sector para sacar el máximo desplazamiento. Nos acercamos al corte a toda velocidad y es un cambio brusco de ritmo. Aero 592 no puede controlar la frenada y se va largo en la curva directo a la trampa de arena. Estamos concluyendo la primera vuelta y el Porsche que viene detrás intenta hacer el rebase por encima del piano. Me pongo firme en la rotación y defiendo mi trazada. Aquí vemos a un Toyota en modo fantasma y lo esquivo para evitar un choque potencial. Luego de todo este drama asciendo a la 7ª posición y mejoran las probabilidades de conseguir un buen resultado. En la subida un Porsche va dejando pintura de recuerdo en los muros. Trato de esquivarlo sin problemas, pero me acerco demasiado al límite y pierdo estabilidad. Aquí vemos la repetición en el momento cuando intento hacer el rebase, pero le doy un tortazo que lo regreso al muro de contención. Recibo una merecida penalización de 2 segundos por ese accidente y no puedo hacer otra cosa que seguir avanzando. Corny 29 se sale de la pista y me regala la 5ª plaza. Hago el descenso con paciencia. No quisiera tener más accidentes, pero la noche es joven y todavía queda mucha carrera por delante. En el término de la tercera vuelta un compañero se dio un tortazo con el muro y le adelanto para subir otro puesto en la tabla. Y Skerdor ha recuperado terreno y se está acercando a mi estela. Él trata de adelantar al Ginetta, pero se queda corto en velocidad punta y debe esperar otra oportunidad. Regresamos a la recta de las emociones para desarrollar la 4ª vuelta. Y las gomas están soportando bien el castigo. Skerdor se mete en la curva con buen impulso y el Ginetta se va fuera del límite regalándole la 5ª plaza. En el término de la vuelta nos estamos acercando rápidamente a los líderes. El Toyota pierde balance en la curva y le adelanto para tomar el podio. Skerdor viene muy cerca pisándome los talones. Se abre a la izquierda para mostrar la trompa. Se asoma en la curva, pero yo salgo con más impulso conservando la posición.
En la subida observo a la segunda plaza luchando con su coche para no perder estabilidad. Y mis neumáticos están en degradación moderada y me están abandonando. El Toyota se sale del asfalto y juega con la arena. Se recupera y sigue luchando. Y yo tengo las luces de Skerdor encima presionando, mientras que estoy deslizándome en las curvas. De repente el líder abandona la carrera. Puede que el fuego lo haya sacado de la parrilla. ¡Qué lamentable! Ya no puedo seguir. Tengo que entrar a boxes para cumplir con mi estrategia. Skerdor sigue de largo, lo que indica que está usando otro compuesto de llantas. En la entrada de los pits voy muy rápido y me estrello con el muro. Por fin reacciona y logro cambiar los neumáticos. ¡Qué desastre! En la salida caigo a la tercera plaza y afortunadamente no he perdido tanto tiempo. En el inicio de la séptima vuelta, Skerdor está saliendo de boxes. Mantiene el liderazgo de la carrera, pero ahora quedamos muy cerca uno del otro para pelear ese dominio. Lleva una ventaja de un poco más de 3 segundos, aunque he notado que su coche tiene mejor desempeño en las curvas. Vamos a ver si puedo alcanzarlo. Repentinamente Skerdor se estrella con el muro. No sé qué pudo pasarle, pero ha perdido su ventaja y no está avanzando. Es una lástima considerando que solo quedan 3 vueltas y fracción para terminar la carrera. La pelea por la victoria queda entre X-Spy y yo a partir de ahora. Pero si quiero acercarme, necesito atacar las curvas con más efectividad. En el inicio de la octava vuelta por fin alcanzo la estela del Toyota. Aprovecho su rebufo para adelantarle en la subida. Y con esta maniobra asiento a la punta cuando queda muy poco para concluir. Y cuando estoy haciendo los últimos giros vengo pendiente de las gomas. Estoy perdiendo velocidad por el desgaste y no puedo darme el lujo de salirme del circuito. Luego de 20 minutos de una carrera difícil con muchos accidentes y empujones, consigo la victoria de forma milagrosa y quedo agotado por tanto esfuerzo. Y el amigo Skerdor abandonó la carrera luego de su infortunado accidente. Espero que pueda tener su revancha muy pronto. Recuerda que en la descripción consigues mis ajustes de tuneo por si quieres probar este Audi. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!